Les tengo una sorpresa y es que tenemos de invitado a uno de los malos. Sí, hay malos y hay buenos. Tenemos de invitado a uno de los personajes que no lo han nombrado. Bien que yo no puedo ingresar. Ay, perdona, Catalina, yo sé. Esta tarde ya te vas a poder reír. ¡Bú! David, no se burlen de los compañeros. ¿Listos? Ah, entonces les tenía la sorpresa de un invitado de uno de sus personajes, que es Aitor. ¿Se acuerdan? El correo, yo sé, chicos, yo sé que no han podido ingresar. Pero no se preocupen que ya después todo va a ser clic. Entonces nos acompaña Aitor, ¿listo? En donde él nos va a contar su experiencia. Como ya se han dado cuenta, vamos a trabajar en torno al tema de ciudades sostenibles y todo lo que implica el convertir nuestras ciudades hasta la sostenibilidad. Pues Aitor nos va a acompañar aquí un ratico para contarnos desde su experiencia, desde todo lo que ha vivido dentro del tema de las ciudades sostenibles, para que nosotros nos enriquezcamos, nos empecemos a apasionar por ese tema y nos enamoremos de la cantidad de cosas que podríamos hacer dentro de nuestra hermosa ciudad, y no solo dentro de nuestra ciudad, sino de Colombia, ¿verdad? Y de ahí, ¿por qué no escalarlo al mundo? Y nada, pues él va a estar aquí entonces unos momentos. Espérate, Aitor, yo te paso los, 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 los los poderes, todos los poderes omnipresentes para que puedas proyectarnos y puedas pues mostrarnos también tu cámara como tal. Un momento, bueno, soy Aitor Albaina, trabajo en el Centro de Estudios Ambientales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y ahora os voy a presentar algunos de los retos de nuestra ciudad en lo referente a la sostenibilidad y algunas soluciones que estamos planteando o hemos planteado en los últimos años. Esta es nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, en el norte de la península ibérica, en España, en Europa. Una ciudad de tamaño medio, con 250.000 de habitantes. Una extensión importante del municipio, que fue Capital Verde Europea en el año 2012. En fin, fundada hace casi 1000 años, ¿no? Como veis, en 1181, en una pequeña colina, que es ahora el centro de la ciudad. Ahí veis la representación. Ha sido un pueblecito realmente hasta los años 60 del siglo pasado, cuando la población pasó de 50.000 habitantes a cuadriplicarse en menos de 20 años, a 200.000, y ahora estamos en 250.000. Tenemos muchos retos demográficos compartidos con el Estado español, como es sobre todo la alta esperanza de vida, una población envejecida, bastante desempleo, sobre todo después de la crisis del 2008, aunque estábamos recuperando y ahora nos viene otra crisis, y sobre todo preocupados por el empleo juvenil, tasa de desempleo, la integración de la población migrante, como en todo el Estado, y en el caso de Vitoria también hemos tenido en las últimas décadas un movimiento de población, sobre todo joven, a la periferia urbana, a viviendas de protección oficial que se han ido construyendo y que ahora crea problemas en la movilidad, en la cohesión, en la igualdad. Otra cosa importante a citar de nuestra ciudad es que el 30% del Producto Interior Bruto de la ciudad es del sector industrial, sobre todo automoción, fabricación de coches, neumáticos. Sobre todo en la parte de los coches, esto estará abocado a una reconversión en los próximos años, porque habrá que empezar a hacer coche eléctrico y habrá que adaptar. Esos son problemas, retos, y esta es la ciudad al día de hoy. En el centro, en azul, veis lo que era la colina que se fundó en 1181. A partir de ahí la ciudad empezó a crecer hacia los lados. Una almendra medieval que se mantiene en buen estado a día de hoy. Desde entonces, bueno, se ha mantenido relativamente compacta. Como veis, hay 3 kilómetros del centro de la ciudad al borde urbano. No tiene zona metropolitana, lo cual es muy bueno para la movilidad, como os podéis imaginar. Una densidad adecuada, 100 habitantes por hectárea. Y muchas zonas verdes que entraremos luego en detalle. En la imagen superior en la derecha veis en verde los barrios nuevos construidos desde los años 80, tanto al norte, al sur, como al este-oeste de la ciudad. Y es una ciudad que destaca también por estar integrada con el medio ambiente, con el medio circundante. Una ciudad que busca un espacio público de calidad para los ciudadanos y también para la naturaleza. Y este es nuestro municipio, lo que os decía, es un municipio extenso. La ciudad ocupa un tercio, el tercio central del mismo es el municipio de Vitoria-Gasteiz. Luego tenemos otro tercio de la superficie, que son zonas agrícolas de alto valor productivo, en amarillo, en el mapa.
y en verde oscuro son masas boscosas, bosques bastante bien conservados de propiedad pública en gran parte. Destaca en nuestra ciudad también que tenemos 4 zonas Natura 2000, que son zonas con la mayor protección ambiental a nivel europeo, en la propia ciudad. 2 de ellas, que os veremos luego, el humedal de Salburúa y el río Zadorra. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este nivel, esta calidad de medio ambiente en nuestra ciudad? Bueno, también por dónde estamos en el contexto, en el Estado español. En el mapa de abajo a la derecha veis lo que es la riqueza de vertebrados, de especies, y es este mismo mapa, este patrón se repite para otros grupos taxonómicos. Vitoria se encuentra en la transición entre el mundo mediterráneo y el templado, entre 2 regiones bioclimáticas, y por tanto es un punto de alta biodiversidad. Dentro de la ciudad tenemos también muchas zonas verdes y de alta calidad. Juntando el anillo verde, que luego explicaré, que son los parques periurbanos, y los parques de la ciudad, tenemos 45 metros cuadrados de zona verde por habitante. El 100% de nuestros ciudadanos viven a menos de 300 metros de una zona verde. Y seguimos ampliando estas zonas, ganándole terreno al coche, ganándole terreno al cemento, al asfalto. Promoviendo lo que os decía, espacios de alta calidad, tanto para el viandante, para el ciudadano, para los negocios, para socializar, como para la naturaleza, buscando que sean equitativos, repartidos de forma igualitaria por la ciudad y que fomenten la concienciación, la cohesión social. Y en este sentido quiero hablaros del anillo verde, que fue un gran reto hace unos 25 años. Teníamos una periferia muy degradada, como en muchas ciudades, una zona de vertido, luego veréis imágenes, una transición urbana-rural abandonada que no fomentaba el salir a practicar ejercicio en esa zona, el recuperar biodiversidad, tener acceso cercano a buenas zonas medioambientales, y también que promovía el urban sprawl, ¿no? el desarrollo desaforado de la ciudad. Para ello, lo que se planteó desde el Centro de Estudios Ambientales y el Ayuntamiento fue aprovechar los restos de bosques que había originalmente. Tenéis una imagen abajo a la izquierda de hace 100 años aproximadamente, en la que la ciudad todavía no había crecido mucho, y veis que había unas zonas verdes que son bosques que la gente de los pueblos de alrededor mantenía pues para cazar, para provisión de madera. Esas zonas se mantuvieron hasta hace 25 años y fueron la semilla del anillo verde, que básicamente protegió esas zonas y las conectó con más zonas verdes, conectores, recuperando con plantaciones hechas con los ciudadanos. Dentro de un proyecto se plantaron 250.000 árboles y arbustos a través de colaboración ciudadana. Bueno, y este proyecto, el Anillo Verde, es a día de hoy reconocido como un gran éxito. Tiene unos 35 kilómetros de longitud. Esto es una imagen de la joya de la corona, del Anillo Verde, el humedal de Salburúa, una zona Natura 2000. Los ciervos que veis aquí son la única especie introducida para controlar la vegetación. La historia de Salburúa merece detenerse en ella, porque es lo que en Europa, supongo que en el resto del mundo está ahora muy en boga. Es una solución basada en la naturaleza. Pues, aparte de una zona en la que recuperas medioambientalmente y fomentas biodiversidad, también te ofrece otros beneficios, y aquí veremos. En los años 80, esta zona, donde ahora está el humedal de Salburúa, era una zona agrícola, veis en la imagen grande, con muy poco arbolado, y que donde se estaba extendiendo la ciudad había un aeropuerto incluso, y también, como veis en las otras fotografías abajo, era una zona de chabolismo, de construcciones ilegales, de huertas ilegales, de vertidos, y encima también, al estar muy cerca de los ríos y una zona inundable de forma natural, parte del acuífero de la ciudad, sufría de forma regular inundaciones que causaban grandes pérdidas económicas. Pero como veis en la foto, en la imagen de arriba a la izquierda, que es una reconstrucción, teníamos información de que en esa zona había originalmente un humedal, y fue nuestro planteamiento recuperar ese humedal. A los 5 o 10 años de empezar a parar la desecación, de quitar los diques, de dejar que el agua volviera a circular, el humedal empezó a recuperarse de forma natural, y a día de hoy, como os he dicho, es una zona de alto valor ecológico. Y además de ello, lo que os comentaba, ofrece otros servicios, sobre todo el control de inundaciones. En la foto de abajo a la derecha veis las últimas inundaciones, de las más grandes, en 2003, donde el agua quedó retenida en estas balsas recuperadas en el cuadrante azul sin acceder al polígono industrial anexo, donde siempre había problemas. Esa vez no hubo ninguna inundación de zonas habitadas o con industria. Y además de todo esto, hemos recuperado la biodiversidad asociada, y a día de hoy solo en el Anillo Verde, que son unas 800 hectáreas, tenemos el 50% de todas las especies de aves del Estado español y el 42% de los mamíferos que han sido registrados en el Anillo Verde.
Y esto no está reñido con el disfrute y la educación ambiental y el ocio, incluso el deporte de nuestros ciudadanos, y tenemos aproximadamente 1,5 millones de visitantes al año. Este es un reto que hemos resuelto de forma óptima, en mi opinión. Pero tenemos más. Queremos que la gente todavía tenga más concienciación ambiental y conseguir datos de calidad sobre biodiversidad que son difíciles de obtener. Para ello hemos desarrollado un programa de ciencia ciudadana que empezó en el año 2013 con un programa de orquídeas, donde los ciudadanos se les ofrecen unas parcelas que ellos tienen que muestrear unas veces durante una época del año o varias, y esos datos se comparten luego con el resto. Y a día de hoy, bueno, el año pasado teníamos 6 programas, este año tenemos un 7º programa y más de 90 personas participando en la ciencia ciudadana. Otros retos con la infraestructura verde en nuestra ciudad. Como sabéis, el verde tiene un mantenimiento muy caro. Pues queremos hacer que sea un mantenimiento más ecosistémico, menos agresivo, más eficiente. Queremos cerrar el anillo verde. Aún hay zonas, sobre todo al sur, que faltan del mismo. Queremos fomentar la conectividad del anillo verde con las montañas que os mostraba, con las masas boscosas naturales. Tenemos un anillo agrícola también alrededor de la ciudad y queremos que ahí la agricultura pase a ser ecológica. Tenemos también la infraestructura azul, los ríos, el acuífero, os comentaré ahora sobre ello. Y sobre todo intentando aumentar la biodiversidad, acercando la biodiversidad a los ciudadanos, introduciéndola en la ciudad y fomentando los servicios ecosistémicos, todos los servicios que nos ofrece el verde urbano. Este es nuestro mapa de infraestructura verde urbana a día de hoy. En verde oscuro tenéis el anillo verde, en verde claro los parques urbanos o zonas con micropaisajes verdes, y en naranja los conectores que hay que promover y fomentar para que toda esta red sea funcional. Más abajo tenéis un mapa en el que el municipio de Vitoria-Gasteiz se entronca con los parques naturales del País Vasco que nos rodean, que son con los que queremos también conectar a futuro. Y algunos de los ejemplos y retos que hemos tenido y soluciones que estamos planteando con la infraestructura verde son, por ejemplo, las parcelas vacantes en los barrios nuevos. Después de la crisis del 2008 se quedaron muchas zonas sin construir, que a día de hoy son zonas de césped que hay que mantener, incluso algunas con convertidos o más degradadas. A día de hoy lo que estamos haciendo es plantear soluciones transitorias para estos espacios, como introducir bosques comestibles, huertos urbanos que han tenido mucho éxito en la ciudad, que fomentan valores, producción local de alimentos, un ocio, un contacto con la naturaleza que se estaba perdiendo con la producción, praderas de polinizadores para atraer a abejas y otros insectos a la ciudad. Más allá, en la periferia urbana, también tenemos este problema de zonas degradadas, aquí sobre todo con vertidos, hay zonas contaminadas. Aquí estamos haciendo algo similar, pero en este caso estamos aprovechando una tecnología que se llama fitorremediación, ¿no? Aprovechar algunas plantas con propiedades para bajar los niveles de contaminación del suelo, recuperarlos, aumentar su materia orgánica, su biodiversidad y la producción. Y estamos recuperando estos suelos para que acaben siendo otro parque periurbano. Como os decía, dentro de la ciudad también queremos que el manejo de las zonas verdes sea más eficiente en recursos y más ecológico. Queremos evitar los campos de golf en la ciudadanía, zonas de césped sin ningún uso, metemos estratos de arbustos, dejamos madera muerta para que vengan insectos saprófagos, creamos espacios para los anfibios, balsas, y usamos vegetación natural, plantas nativas criadas en nuestro vivero. El anillo agrícola que os comentaba. Queremos fomentar la práctica de agricultura ecológica, los huertos urbanos que os decía, una producción local, reducir la huella de carbono de nuestra alimentación. Lo referente al azul, a los ríos urbanos, al saneamiento, al acuífero. Aquí el reto grande que teníamos en Vitoria, que es compartir con muchas ciudades, es que muchos arroyos cruzaban nuestra ciudad, pero hace décadas fueron embocinados, que llamamos, se cubrieron para poder construir la ciudad encima, se entubaron e incluso, como no hicieron parte del saneamiento, aguas limpias que venían de las montañas se combinaban con las aguas residuales de la ciudad. Esto, como os podéis imaginar, crea muchos problemas en épocas de lluvias, que con el cambio climático van a ir a más, van a ser más torrenciales y esporádicas, pero más potentes. Crea y ha creado y seguirá creando inundaciones donde estos ríos conectan con el saneamiento. Creará desbordamientos de las tuberías que acaban vertiendo aguas sin tratar a los principales y problemas en aguas abajo en la planta de tratamiento de aguas residuales. Para evitar esto tenemos distintas soluciones que estamos poniendo en práctica. En el número 1 vemos que en los nuevos barrios lo que hemos creado es nuevos canales para que los ríos
salgan a la superficie y vayan por estos nuevos barrios, generando además espacios de ocio y de biodiversidad. En el 2, en el centro de la ciudad, algo similar. Hemos recuperado un cauce del río, lo hemos reconstruido y luego veréis este proyecto se combina con un espacio público de calidad, reducción de zonas de parking, mejorando una avenida principal de la ciudad. En el caso 3, en el río principal de la ciudad, al norte, el Zadorra, lo que hemos hecho es limpiar las zonas adyacentes al río, que antes tenían construcciones, huertas ilegales, para que sean un parque de aprovechamiento y cuando llueva en exceso puedan inundarse sin causar problemas. Y el cuarto es el humedal de Salburua, que ya os he mostrado. Una balsa de laminación natural con muchos otros beneficios. Otro de los retos que tenemos en nuestra ciudad para que sea más sostenible es bajar nuestras emisiones de CO2 y ser más eficientes en recursos. Hemos conseguido reducir el gasto en agua con un plan de concienciación, reparando fugas. Hemos incorporado energías renovables, pero tenemos muchísimo por hacer ahí. Pero en nuestros centros cívicos, centros comunales, donde se ofrecen alternativas de ocio a la ciudadanía, al menos 2/3 de la energía se consigue a través de energía solar o biomasa. Tenemos mucho que hacer con unos edificios envejecidos en la ciudad para mejorar su eficiencia, cambiando fachadas, tejados. En movilidad sostenible tenemos y estamos haciendo mucho y tenemos mucho por hacer. La idea es que nuestra ciudad sea neutra en carbono para el año 2050 o incluso antes. En ese sentido, ahora mismo estamos preparando nuestra estrategia de transición energética y nuestro nuevo plan de lucha contra el cambio climático. Este es el panorama que tenemos a día de hoy. En el 2006 hicimos una estima y es la línea azul de cómo evolucionarían nuestras emisiones de CO2 si no hiciéramos nada y seguían creciendo, como veis. Tuvimos un plan con un objetivo que era bajarlas en el 20% al año 2020, que es la línea morada, y en la línea roja es la realidad. Como veis, nos estamos acercando a ese objetivo que teníamos para el 2020, que a día de hoy tiene que ser más ambicioso, porque este cambio a mejor es un poco circunstancial. Se aprovecha de que se ha pasado de usar derivados del petróleo a usar gas natural, que es bastante más eficiente a la hora de las emisiones, y también se ha aprovechado del cambio en el mix energético nacional, donde se han ido introduciendo las renovables, sobre todo la eólica. Y bueno, estas dos coyunturas han favorecido que sin reducir apenas los consumos, porque de hecho han aumentado un 3%, como veis en la línea inferior de la tabla grande, en rojo, hemos reducido las emisiones en un 10%. Sobre todo en el sector de la movilidad y en el sector del agua es donde hemos tenido más éxito. Pero como veis hay mucho más por hacer. Y sobre todo porque para 2030 tenemos un objetivo más ambicioso, que es reducir en más de un 40% las emisiones, con datos del 2006, aparte de aumentar la resiliencia, la adaptación de nuestro territorio y aumentar la concienciación ciudadana y fomentar su participación. Porque sin los ciudadanos no podemos conseguir nada. Necesitamos trabajar todos juntos. Hemos hecho un estudio, hicimos en su momento, de qué sectores son donde más potencial tenemos para bajar emisiones y eran el transporte y el sector residencial. Y aquí es donde más esfuerzos estamos haciendo. En el sector residencial, como os decía, tenemos un parque de edificios muy envejecido en la ciudad. En rojo tenéis los edificios con más de 50 años de antigüedad, cuando el código técnico no promovía una eficiencia energética de los mismos. Y en azul los que tienen más de 30 años, pero menos de 50, que tampoco son especialmente eficientes. Aquí tenemos una gran oportunidad para mejorar, para reducir emisiones, bajando la demanda requerida para calefactar los edificios, etcétera. Vitoria es una ciudad bastante fría, está situada a más de 500 metros de altura y los inviernos aquí son bastante duros, cada vez menos, por desgracia, pero siguen siendo duros, ¿no? Entonces el potencial es tremendo. En verde os he remarcado una zona en la que estamos haciendo un proyecto piloto dentro de un proyecto europeo y aquí vamos a cambiar fachadas y cubiertas de 750 viviendas, introduciendo TICs también y una central de biomasa para todo el barrio. Otra zona en la que tenemos un gran potencial de mejora y estamos haciendo progresos es el sustituir todas las luminarias de la ciudad, que sí que dependen del ayuntamiento y donde tenemos la opción de hacerlo de forma más sencilla, por LEDs, y ya hemos sustituido unas 10.000 de ellas. Ahí veis el mapa en verde. La movilidad es uno de los sectores donde más éxito hemos tenido. Llevamos trabajando desde el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público del año 2007 en una línea muy positiva, porque la ciudad, como veis en el gráfico de arriba, en el año 2006
el segundo de los puntos con datos, la movilidad motorizada, sobre todo coche privado, estaba al orden del 37% y subiendo. La movilidad a pie había bajado del 55% en 2002 al 50%, y apenas había bicicleta. Esa era la situación en aquel momento, y en aquel momento la ciudad iba a crecer, como os he comentado, con dos nuevos barrios, que lo veis en las figuras de la izquierda, del 2001 al 2016, cómo se crearon nuevas zonas de desarrollo urbanístico, con especialmente gente joven, y manteniendo los trabajos y toda la actividad económica y comercial de la ciudad en el centro, lo cual en 2006, con una tasa de motorización creciente, esperábamos que esto fuera mucho peor, porque la gente vivía más lejos de sus trabajos y de las zonas de ocio. Lo que nos temíamos es encontrarnos en la situación que veis en el dibujo, ¿no? Una ciudad para el coche, por el coche, en la que el peatón lo único que tiene que hacer es tener cuidado de no ser atropellado, y es lo que no queríamos, ¿no? En ese momento nuestro plan de movilidad, que básicamente lo que hacía era también plantear una idea relativamente novedosa, pero que ya lleva tiempo implantándose en otras ciudades o con otros nombres, que es lo que aquí conocemos en España como las supermanzanas. Que lo que es cambiar la jerarquía del viario. Pasar de todas las calles abiertas al coche privado a un sistema de supermanzanas en las que solo las calles exteriores de la supermanzana pueden ser usadas por el transporte público y el coche privado, mientras que las calles interiores, en verde en el dibujo, solo pueden ser usadas por el vecino que vive y tiene su garaje ahí, por los vehículos de emergencias o por el transporte de carga y descarga de mercancías. De esa manera, cuando esto esté implementado a escala de toda la ciudad, donde se esperan unas 77 supermanzanas, se pasaría de un 64% del espacio público para los coches a un 29%, recuperando ese 35% de espacio para el ciudadano. Esto no se hace solo cambiando el diseño de las manzanas y de las calles, tiene que venir acompañado de otras medidas. Y en el caso de Vitoria fue adaptar todo el transporte público a este sistema de supermanzanas para que ya solo usaran las calles principales, y también apoyar, desincentivar el uso del coche privado. ¿Cómo? Sobre todo con políticas de parking, aumentando la zona de parking regulado y haciéndolo mucho más caro, multiplicándolo por 3. Y también invirtiendo mucho en ese transporte público que aparte tenga unas frecuencias mejores, que sea un transporte público de más calidad y que dé un servicio, que sea una alternativa al coche, e invirtiendo también en infraestructura ciclista. La idea es ofrecer alternativas al coche. En una ciudad como la nuestra, de tamaño medio, sin zona metropolitana, de distancias cortas y básicamente plana, la bicicleta y el transporte público son medios perfectamente competitivos. Pero en el 2006 apenas había un 1% de los desplazamientos diarios que se hacían en bicicleta. A día de hoy estamos en el 13%. Y el coche ha ido reduciendo paulatinamente su uso, aumentando también de nuevo el del modo caminando. Aquí tenéis un ejemplo de la supermanzana piloto en la ciudad. Como veis en la izquierda, antiguamente tenía 4 carriles para circulación y 4 carriles para parking, y a día de hoy solo hay un único carril que no se ve apenas para los vecinos, para que puedan acceder a sus garajes y para esa carga y descarga o esos vehículos, esas ambulancias que tengan que pasar. Se recuperó el espacio público, veis que es de muchísima calidad, hay muchísimas terrazas, negocios, se fomenta la socialización, el uso público del espacio. Esto es una de las supermanzanas. Pero esto es muy costoso. Esa supermanzana que habéis visto es más grande que todo lo que sale en la foto, pero unos 5 millones de euros. Lo hicimos porque en aquel momento hubo una ayuda estatal, un tipo plan Marshall para la crisis económica, y lo invertimos una de las inversiones fue esa. Pero en otras zonas de la ciudad lo estamos haciendo con medidas de bajo costo, como veis aquí, usando básicamente pintura y señalizaciones en muchos de los casos, sobre todo en el inferior, ¿no? Donde veis que se pasa de 2 carriles de parking y 2 de tráfico a un carril para coches compartido con bicicletas y un carril único para bicicletas en sentido contrario, quitando todo el parking y dejando solo alguna zona de carga y descarga. Y arriba veis, por ejemplo, que se ponen todas las aceras al mismo nivel, se pone el privilegio al peatón. El peatón es el principal usuario y los coches se tienen que acomodar al peatón, que es el que tiene la prioridad, dejando un único carril casi mimetizado con el entorno. Esto es lo que os comentaba antes, que es un ejemplo, la avenida Gasteiz, donde recuperamos aquel río que os comenté anteriormente. Es un ejemplo bueno porque suponen retos de movilidad y retos de infraestructura verde. Esta zona es la principal avenida de la ciudad que la cruza de norte a sur y es uno de los conectores que identificamos, ¿no? Conectores ecológicos. Aquí antiguamente pasaba un río, pero hace unos 10 años estaba, como veis en la imagen pequeña de la izquierda, cubierta de asfalto en su totalidad, dedicada totalmente al coche.
Aquí también teníamos en su momento 5 carriles de circulación y 5 de parking. Lo que hicimos fue rediseñar completamente la zona, recuperar ese río, aumentar las aceras, introducir mucho verde asociado al río y quitar todo el parking, dejando solo una línea de aparcamiento, ¿no? Metimos otra vía ciclista, una en cada sentido, y esto es lo que nosotros entendemos como una intervención integral en clave de movilidad sostenible e infraestructura verde urbana. Y ya, para acabar, y para no alargarme demasiado, porque otros días podemos profundizar en uno de los temas que más os interese o me podéis pedir información sobre alguno de ellos para profundizar, la última diapositiva la dedico a recordar la importancia que tiene la concienciación ciudadana y la participación ciudadana, ¿no? Y la educación ambiental. Aquí veis la foto de cuando hicimos el Pacto por la Movilidad, del que salió ese plan de movilidad sostenible que ha cambiado la movilidad en nuestra ciudad y nos hace un referente ahora. Tenéis una de las campañas de educación ambiental con niños para enseñarles a andar en bici sin miedo por la ciudad. Tenemos la campaña de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, donde los ciudadanos plantean ideas para mejorar la ciudad y estas se votan y las que son elegidas en primeros lugares son financiadas. Lo que os he comentado del proyecto de reforestar el Anillo Verde, de conectar los parques del Anillo Verde con plantaciones ciudadanas, el proyecto Raíces del Futuro, que viene con el símbolo Deja tu huella, el programa de huertos urbanos, donde los ciudadanos aprovechan parcelas vacantes ahora para cultivar sus propios productos y fomentar la conexión con la naturaleza, y el programa, por ejemplo, de ciencia ciudadana que os he comentado, ¿no? Y esto es para remarcar la importancia, ¿no?, de concienciar a los ciudadanos y contar con ellos para co-crear y que participen en nuestros retos. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Aitor. Aplausos para Aitor. Ya saben dónde están. Eso. Súper, wow, fascinante, la verdad. O sea, como que se le vuelve a uno agua a la boca viendo todas esas transformaciones tan chéveres y que realmente tienen en cuenta al ciudadano, ¿no? Sobre todo el poner al peatón en el centro y a partir de ahí diseñar la ciudad, pues me pareció fascinante. Aquí los estudiantes estaban diciendo que qué linda ciudad. Natalia no puede aplaudir, pero te quiere aplaudir. Traten de buscar al lado de su nombrecita y les aparece. ¿Listos? Gracias. Por ahí Natalia te tenía una pregunta que cómo funcionaba el tema de las basuras. Ajá. Yo sé que es como muy específico, pero pues si le puedes contar un poquito así por encima. Bueno, es otro de los retos. Ese tema. Es otro de los retos que tenemos y realmente nosotros dentro del Centro de Estudios Ambientales no trabajamos, pero nuestros compañeros del ayuntamiento sí, y se están haciendo cosas. O sea, aquí la tasa de reciclaje a nivel, comparado con el resto del Estado, es bastante buena, pero a nivel europeo estamos bastante por detrás todavía. Tenemos que mejorar mucho. Se está haciendo, aquí se están, por ejemplo, mejorando el compostaje. La idea es ampliar la planta, se hace compost con la basura orgánica, hay contenedores específicos, pero se quiere fomentar que la gente lo use más y que el compost que se produzca sea de mejor calidad. También se quieren aprovechar, es un proyecto que tenemos en mente, todos los residuos de todas las zonas verdes que tenemos, todos los residuos verdes, para hacer compost también con ellos, no solo con la basura orgánica de cada ciudadano. A nivel de vidrio estamos muy bien. En plástico y cartón estamos bastante bien, pero hay que mejorar todavía mucho. Y esto es sobre todo concienciación. Mucha concienciación y luego buscar otras fórmulas para fomentar o medio obligar al ciudadano a hacerle más fácil o menos fácil que se escape al reciclaje, ¿no? Aún tenemos mucho que hacer y eso es un campo importante y ahora mismo se está preparando el nuevo plan de recogida de residuos, el nuevo plan que a nivel municipal y también provincial, y espero que sigamos mejorando ahí, sí. Chévere, sí, genial. Hay muchas oportunidades siempre, ¿no? Maravilloso generar soluciones interesantes. Sergio, tenías una preguntita. A ver, cuéntanos. Yo no soy bueno, ¿eh? Sergio Orjuela. ¿Levantaste la mano? Creo que no. Listos, a ver qué otras manitos de pronto hay levantadas. Si alguien tiene preguntas para Aitor. Igual recuerden que Aitor nos va a acompañar durante
el proceso, contamos con su maravillosa participación durante estas 9 semanas, que mil gracias, te lo agradecemos que estés ahí No, apoyándonos en este proceso de diseño de soluciones sostenibles. no, gracias a vosotros. Para nosotros es una oportunidad y pues, que pretendemos aprender también mucho de vuestros casos, vuestros retos y vuestras soluciones. Lo único, Paula, yo Súper. no preguntas, Ujú. no sé si no me lo tienes que hacer tú, porque yo solo te oigo a ti. Ah, ¿solo me oyes a mí? Sí, sí, sí. Espérate a ver si de pronto le activamos a Luisa y ella ¿Luisa? ¿Me escuchan? Ahora Hola, sí. sí. ¿Fuiste? Listo, súper. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es, más o menos, ¿en cuánto tiempo se puede desarrollar un proyecto que genere un alto impacto? Y más o menos, ¿cuántos recursos se debe necesitar para generar un proyecto como el que se generó en Victoria? Bueno, depende del caso, evidentemente. El Anillo Verde, por ejemplo, ha sido un trabajo de 25 años, ¿no? A día de hoy, pero sí que es verdad que en los primeros 5 o 10 años el impacto fue muy importante. Y impacto económico, claro que tuvo. Hay cada proyecto es un mundo, como os decía, la supermanzana ya habéis visto, el caso que os he Ujú. mostrado, el piloto, solo en obras y en mobiliario urbano, se fue a 5 millones de euros, pero por el otro lado, el mismo efecto, el mismo impacto lo puedes conseguir con pintura y señalización por muchísimo menos dinero, miles de euros únicamente. O sea que todo se puede adaptar. Recuperar el río, pues tuvo unos costes porque estaba en medio de la trama urbana, pero los otros nuevos canales que hemos hecho cuando se han ido haciendo nuevos barrios son mucho más fáciles porque se aprovecha la obra civil en curso. O sea, los costes en cada caso pues, son matizables. Hay que intentar ser eficiente con los recursos y el tiempo es lo que te digo, se puede conseguir un impacto muy rápido. Por ejemplo, en movilidad, cambiando las políticas de aparcamiento de un día para otro tienes un impacto tremendo. Ujú. Súper, sí, de acuerdo. Listo, a ver, Sergio, ahora sí, ¿tenías o no? Todavía no has bajado la mano. Sebastián, listo, Sebastián, cuéntanos tu preguntita. Sí, buenas tardes. Sabiendo que el proyecto del Anillo Verde tuvo 25 años de proyección y de planeación, sabiendo que las necesidades de la ciudad y su crecimiento era cambiante, ¿cómo supieron cuándo implementarlo? No, el anillo verde cuando se hizo no se esperaba que la ciudad creciera tanto. Lo que sí que es a día de hoy una barrera nunca ya se va a sobrepasar. Aparte que la población no está aumentando como se esperaba, hay terreno de sobra. Pero si no hubiera estado el anillo verde, la ciudad hubiera crecido de una forma peor. En aquel momento se pensaba, ¿no?, que a un futuro podría llegar a esa extensión, pero igual no pensabas que iba a ser tan rápido y se aprovechó lo que ya había de en la periferia urbana para conectar una unidad funcional, ¿no? Unos parques que tuvieran una continuidad ecológica, que realmente pudieras intercambiar especies y que fuera una zona, no un parque urbano, no, una zona naturalizada, recuperada pero natural, ¿no? Lo más parecido al medio circundante. Se hizo en previsión de proteger ese borde urbano, que en aquel momento era una zona abandonada, ¿no? Con muchos problemas asociados a ese abandono, ¿no? Abandono percibido por la ciudadanía, lo que partidos, ocupación ilegal. Eso es común a todas las ciudades y puede estar más cerca o menos de lo que es la trama urbana, pero siempre va a suponer una barrera al crecimiento y una forma de que los ciudadanos encima lo hagan suyo, ¿no? Lo entiendan y lo defiendan. Asociado al Anillo Verde hubo muchos otros proyectos, ¿no? Se quiso canalizar el río Zadorra también para evitar las inundaciones. Se quiso hacer en Salburúa un parque tipo británico, ¿no? Con un lago artificial, zonas de jardines y así. Y aquí desde el CEA se promovió lo que os decía, ¿no? Unas intervenciones más en clave natural, soluciones basadas en la naturaleza, aprovechar la naturaleza que te ofrece mejores soluciones que el asfalto o el concreto, ¿no? Por ejemplo, lo de no canalizar el río, ahora es un río funcional, otra zona Natura 2000 con mucha biodiversidad, donde hemos recuperado las márgenes y añadido a las humedales recuperados ya no hay problemas de inundabilidad apenas, ¿no? Pero el anillo verde aún sigue vivo, para que veáis. Queda la parte del sur de la ciudad, quedan unos ríos metidos en el saneamiento al sur, una zona en la que queremos hacer balsas. O sea, es un proyecto vivo. Realmente es algo que otras ciudades también están haciendo y que es muy recomendable y creo que muy replicable, ¿no? Igual que lo de movilidad puede ser más para una ciudad de tamaño medio, ¿no? No para una megalópolis donde es más difícil, ¿no? Ahí sí que tienes que la inversión principal simplemente sea en transporte público. Mm. Básicamente, esa es la principal, ¿no? El transporte público y a partir de ahí ya ir mejorando barrio a barrio, ¿no? La calidad del espacio público, haciéndolo más amigable, retirando los coches de las calles en lo posible, ¿no?
Pero no, claro, ya me he dispersado un poco, ¿eh? No sé si te he contestado a la pregunta. Está chévere. Y aprovechando un poquito lo que hablabas del anillo verde, uno de los participantes quería entender un poquito más acerca de las plantas que utilizaron para la Sí. fitorremediación. No sé si Sí, lo he tienes visto, esa algo la he de... visto. Sí, ese es un proyecto además europeo que ahora estamos pidiendo una segunda parte. Lo que hemos usado sobre todo es en especies de árboles es sauce y chopo, ¿no? Especies de sauces y chopos son los que mejor funcionan en fitorremediación. En Estados Unidos también se está haciendo mucho. Igual son especies más de climas templados, ¿no? Y de hemisferio norte, no tengo la información ahora mismo, pero en este caso lo que más se usa, que yo conozco, en árboles es sauces y chopos. Y luego hemos estado usando pues alfalfa mucho, que tiene además la potencialidad de luego mejorarte mucho la calidad del suelo y sobre todo en cultivos de rotación, ¿no? Nosotros aquí en Vitoria hemos usado girasol, alfalfa y avines, ¿no? Tipo los frijoles o así, en cultivo de rotación. Y todo lo que se cortaba se volvía a echar al suelo, ¿no? Lo que hemos echado también es mucho compost, mucha materia orgánica, porque estos suelos nuestros en la periferia eran suelos muy empobrecidos, donde había vertidos de construcción, no había muchos áridos, eran muy pobres en materia orgánica. Retirar también los vertidos y luego acondicionar las parcelas y plantar lo que yo os decía, pues alfalfa y intercalado con chopos y sauces. Y funciona bastante bien, pero ahora vamos a seguir mejorando. Tenemos que analizar más, hacer más pruebas. Hay que asegurarse de tenerlo bien regado en algunos casos, hasta que la planta agarre. Tenéis información en una página web que se llama el proyecto Fitosudoe. Lo voy a escribir aquí. Ahí tenéis todo. Nosotros llevamos la comunicación de ese proyecto y por tanto ahí podéis encontrar, no sé dónde escribir aquí en el chat. En el chat abajito, Abajo. o lo Introduzca el tienes mensaje, abierto. sí. Ahí, Eso es. ese, sí, Es este proyecto, sí, el proyecto sin fitosudoe.eu. nota. Ahí tenéis, no me deja enviar por ahora, pero bueno. Fito con PH, no sé por qué no me deja escribir, pero no enviar. Bueno, el proyecto Fitosudoe con PHY. Ahí tenéis información sobre lo que hemos hecho en clave de fitorremediación. Súper, sí, listos. Wow, increíble. Teníamos también por aquí varios profes que te tenían unas preguntas. Entonces, Alonso, si quieres, ya puedes hablar. Hola Paula, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo Sí, están? perfecto. Bueno, yo le quería preguntar en el ejemplo que él nos pone, pues es una ciudad de 250.000 de personas, pero digamos Bogotá, que es una ciudad de 8 millones y que además tiene unos municipios aledaños que en conjunto deben estar sumando que unos 10 millones, yo creo. ¿Cómo tú ves este tipo de iniciativas en una mega ciudad o en unos megaterritorios como lo es Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo? Digamos que de pronto por su extensión también puede tener unos retos más grandes o cómo tú lo ves, o cómo tú ves la implementación de estos proyectos en este tipo de megaciudades. Sí, son otro tipo de retos, pero por ejemplo en Barcelona, que no tiene 10 millones de habitantes, pero ya es una ciudad de otra escala, las supermanzanas se están aplicando y están funcionando muy bien. Pero sí que, claro, ahí lo primero que necesitas es un buen transporte público. En Barcelona tienen el metro, funciona bien, aparte de la red de autobuses. Una vez que tienes un buen transporte público, puedes empezar a quitarle espacio al coche y a desincentivar su uso. En vuestro caso es aún más complejo, porque entiendo que igual el crecimiento de la metrópoli está menos organizado. En Barcelona sí que tenían una cierta organización en cuadrículas que fomentaba estas supermanzanas, pero en el caso de Vitoria las hemos adaptado a la realidad, que tampoco es la de Barcelona, y la idea es esa, pero luego la puedes adaptar a tu realidad. Las supermanzanas creo que son transferibles. En vuestro caso, dando prioridad al transporte público, evidentemente, porque es muchas personas que hay que mover, evidentemente. Y luego en la parte de políticas verdes, donde tenemos también más expertise nosotros, pues yo creo que es bastante replicable el fomentar la conectividad ecológica en ciudades grandes. Nosotros hemos colaborado con ciudades en Estados Unidos, Canadá, hemos visto, y en Europa, que son de otro tamaño, y estas políticas de fomentar los corredores ecológicos, protegiendo los grandes núcleos de biodiversidad, funcionan, ¿no? Y luego asegurar el acceso de la población en lo posible a un espacio público, no solo zona verde, un espacio público de calidad, ¿no? Intentar ser equitativo y promover la cohesión social y no crear una gentrificación, ¿no?, de espacios verdes, que también puede pasar. Hay que ser cuidadoso. Es una buena planificación, mucho compromiso político y apoyo ciudadano. Es complejo, pero se puede. Esas dos políticas yo creo que son transferibles a ciudades grandes como las vuestras. Los huertos urbanos, por ejemplo, eso es un trabajo que se puede hacer a nivel de barrio.
No tiene por qué, es independiente del tamaño de la ciudad, de aprovechar las parcelas vacantes para introducir esos elementos de infraestructura verde, ¿no? Como bosques comestibles o praderas de polinizadores, evitar tener esos parques de alto mantenimiento en segar y regar, que en vuestro caso igual no es tanto, ¿no? Por el acceso a agua que tenéis, pero que siempre tienen un mantenimiento, hacerlos más, naturalizarlos, ¿no? Ahí sobre todo es educación ambiental, porque la gente al principio va a protestar. ¿Por qué no me cortas el césped? ¿Por qué me están saliendo bichos aquí? ¿No? Eso también hay que combinarlo con educación, sí. De acuerdo, sí. Sí, fascinante. Yo creo que sí, no importa el tamaño de la ciudad, se puede implementar diferentes estrategias a nivel local, que me parece muy chévere. Bueno, tenemos una cantidad de preguntas, pero no tenemos tanto tiempo. Además, el Aitor ya está cultura y educación, es cierto. Tú ya estás en la final de tu jornada y no quisiera No, tranquila. alargarme mucho más y robarte tanto tiempo. A ver, aquí tenemos a Sebastián. No sé si quieras hacer tu pregunta. No, perdón, no bajé la mano. No has bajado la mano. Listo, súper. Valentina, cuéntanos. ¿Valentina? No, Valentina se desconecta. ¿Luisa? Sí, bueno, yo tengo una pregunta un poco más, es si hubo alguna consecuencia o algún pro a raíz de este proyecto. Y la otra es si se requiere algún permiso específico para realizar este tipo de proyecto en cuanto a, no sé, secretaría o este tipo. No sé, digamos en España sí tengo entendido que tienes que tener un permiso específico en ¿Para qué cuanto a proyecto? construcción. ¿En qué Digamos proyecto para el te refieres? proyecto de Victoria, que es el que me En dejó como un general. poco más impactado, sí, en cuanto en general. No, a ver, bueno, los proyectos en todo lo que se pueda hay que conseguir, bueno, necesitas primero el apoyo político, eso es lo más complejo, ¿no? Y luego involucrar a los ciudadanos, a ser posible con un proceso de co-creación, ¿no? Para hacerles partícipes. Pero, por ejemplo, el proyecto de la movilidad, ¿no? La parte de modificar la política de aparcamiento, pues tuvo mucha contestación social, es evidente. Hubo muchas protestas ciudadanas porque no querían que les subieran el parking. Eso pasará en cualquier ciudad. La gente no quiere renunciar a esos derechos que ya se creen que han adquirido, ¿no? Y ahí es clave el apoyo político. Y luego, a nivel de secretaría, pues en muchos proyectos, me imagino que te refieres a nivel de consultorías o así. Claro, nosotros lo que hacemos es subcontratar a gente con experiencia en materia, consultoras de movilidad, consultoras de infraestructura verde, para que realicen los mejores proyectos con los protocolos que nosotros les marquemos también, claro. Nosotros planificamos la idea y ellos la ejecutan, sí, claro. Súper, sí, ahí toca tener en cuenta varios stakeholders para que se hagan realidad ciertas ideas. A ver, supongo que las personas que pusieron preguntita al lado del nombre tienen preguntas, ¿cierto? En vez de levantar la mano pusieron eso, ¿no? Iñaki, ¿tú querías preguntar algo? No te había visto por ahí. ¿Sí? Hola. Hola. Dale. ¿No? No quería preguntar nada, simplemente recordar que Aitor, como parte de la red de Vogue, estará disponible también en la plataforma, entonces probablemente haya opción en el foro y demás para más adelante publicar algunos temas, dar respuesta, o sea que nada, dar la enhorabuena a Aitor. Súper, sí. Iñaki, lo que podéis igual compartir con ellos es el link, si es que no sé cómo escribir aquí, de la web nuestra, los estudios, porque ahí tenéis muchísima información, todas las estrategias, estudios distintos que se han hecho sobre distintos ámbitos, organizados por temáticas, movilidad, medio ambiente. Lo pongo ahora en el link, que creo que llega a Paula y los profesores, no lo sé, igual lo pueden poner en el chat para todos y también en la plataforma estará disponible. Veo un par de preguntas. Súper. Si los árboles permiten el crecimiento de otras plantas, sí. De hecho, nosotros lo que hacemos es intercalar los cultivos con los árboles. Evidentemente hay una competencia entre ellos, pero sí y de hecho crecen otras plantas nitrófilas, ¿no? Invasoras, etcétera. Sí. Y luego el proceso más complicado, bueno, eso tendrían que responder las personas que llevan más años en el CEA. Yo realmente llevo solo 5 años trabajando en el CEA.
Pero bueno, el proyecto de la movilidad muy complejo y el del anillo verde tremendamente complejo por el tema de la especulación urbanística que os podéis imaginar también. Y de hecho es el problema que tenemos a día de hoy. En el sur de la ciudad es una zona donde están ya al lado los Montes de Vitoria, que son para mí unas de las zonas mejores para ir a caminar, a hacer deporte, y ahí la gente quiere hacerse sus chalets, evidentemente, lo puedes entender desde ese punto de vista, pero tienes que ir en contra, ¿no? Entonces hay una presión, un luchar constantemente, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, no son procesos muy complejos, tanto la movilidad como la infraestructura verde. Igual Juan Carlos Escudero, si estás conectado, que es nuestro responsable del área de innovación en el CEA, igual puedes aportar alguna cosilla más. ¿Puedes hablar, Scooby? Sí. Espérate, te abro el micrófono, Juan. Le veo que está en el chat. Gracias a Isi por enviar la Juan info. Carlos Escudero, a Scooby, llevará más de 25 años. Habrá vivido todo el proceso del anillo verde, por ejemplo. Igual os puede decir alguna cosa más. Espérate, Juan Carlos. ya te activo el micro porque creo que tú no lo... Juan Carlos, listo aquí. ¿Listos? Juan Carlos, creo que ya puedes hablar. Sí, hola, ¿se me Sí. escucha? Súper. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Completando ahí, Aitor, el agradecimiento, ¿no?, por la oportunidad que dais al Centro de Estudios Ambientales de participar en esta iniciativa y aprender juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como bien decía Aitor, pues claro, no hay dos proyectos iguales. A la pregunta que hacían antes de qué implica en cuanto a tiempo, ¿no?, materializar este tipo de iniciativas, no hay dos proyectos iguales porque los retos tampoco son similares, ¿eh? Pero bueno, esto no tiene que desmotivar, o sea, porque realmente es clave tener claro cuál es el objetivo, cuál es la meta que te planteas y tratar de aprovechar cada una de las oportunidades. Y cuando empezamos a trazar con lo que podía ser la estrategia para hacer realidad ese sueño que teníamos de una transición amable entre el campo y la ciudad, que luego ha sido el anillo verde, pues lo importante fue tener esa ilusión y aprovechar cada momento para materializarlo. Y sí que fue un esfuerzo largo y que todavía está sin terminar, pero bueno, en principio pues ya cada vez nos queda menos, pero luego de la misma manera hay iniciativas pues mucho más humildes, pero no por tanto, no por ello menos importantes y menos motivadoras para la gente. Yo creo que Aitor ha trazado una magnífica presentación dentro del tiempo acotado que tenía para recoger de manera más o menos completa un amplio abanico de actuaciones en distintos ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ahora, igual que puedan meditar sobre cada una de ellas y a partir de los diferentes canales que están habilitados, pues nos podéis formular aquellas cuestiones o aquellas dudas que os puedan ir surgiendo, de tal manera que nosotros podamos irlas resolviendo de cara a las siguientes sesiones que están programadas. Súper, sí, chévere. Igual no es la única vez que nos vamos a encontrar con Aitor y Juan, entonces vayan preparando nuevas preguntas para estas semanas que vienen, ¿listo? Pues nada, mil gracias por estar aquí con nosotros, por haberse conectado, acompañarnos en esta sesión y compartirnos toda esta experiencia, este conocimiento maravilloso que nos abre mucho la mente sí, o sea, nos pone a pensar bastante en la cantidad de oportunidades y cosas que nosotros podemos diseñar para generar esas ciudades sostenibles. Entonces, mil y mil gracias por acompañarnos y bueno, los chicos yo creo que van a estar felices de molestarlos permanentemente con preguntas. No, sin problema, muchas gracias. Espero que súper listo. Pues nada, no sé si quieren decir algo más o ya los dejamos libres para que descansen un No, poquito. Juan Carlos, lo único que sí que es la última pregunta que veo en el chat, ¿no? Que si es una política de ciudad ya el primar la ecología, ¿no? Yo creo que a día de hoy Es que no veo las preguntas del chat, perdona, no las bueno, veo. nos preguntan, ¿cómo hacen para que prime más el desarrollo de ecología y entorno limpio que llenar de edificaciones y que se colapse la contaminación del aire, servicios, transporte? ¿Es ya una política de ciudad? Sí, desde luego es una política de ciudad y yo creo que es reflejo también de un esfuerzo abordado durante décadas para ir transformando la manera en la que todas y todos los vitorianos
percibimos la ciudad y nos sentimos corresponsabilizados con el futuro de la misma. O sea, yo creo que hay el enorme esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de educación ambiental y en la sostenibilidad urbana, en gran parte desarrollado desde el Centro de Estudios Ambientales durante décadas, ¿no? Y lo que nos ha permitido que por nuestras manos hayan pasado pues decenas de miles de vitorianas y vitorianas durante varios años formándose, ¿no? A lo largo de su etapa educativa, ¿no? Ir cultivando un cariño y una sensibilidad especial por el medio ambiente urbano y por el medio natural hace que sea esa población la que luego exige, ¿no? A nuestros políticos el abordar otro tipo de políticas, ¿no? Y pues ahora sería impensable que cualquier partido político que quisiera aspirar a gobernar la ciudad no tuviera esa impronta ambiental en lo que son sus políticas, ¿no? Entonces yo creo que ese es, yo creo, uno de los elementos que hace y que de alguna manera faculta también para que las vitorianas y vitorianos se sientan orgullosos de formar parte de esa comunidad y se sienten a su vez protagonistas de los éxitos que la ciudad va consiguiendo, ¿no? Cuando fue reconocida como Green Capital o como fue reconocida recientemente como Global City a nivel mundial por Naciones Unidas. Sí, aquí yo añadiría eso que no he comentado, ¿no? Porque no me daba tiempo a todo, pero tenemos un departamento en el CEA de educación ambiental y el esfuerzo principal es en los colegios. Ahí es donde hay que fomentar, ¿no? Esa concienciación ya en los ciudadanos del mañana, ¿no? Ahí el esfuerzo es fundamental, es muy importante. Sí, pero de todas maneras, o sea, tratamos de ir más allá. O sea, ya ha citado ahí Aitor el programa de ciencia ciudadana, ¿no? Que bueno, pues que ya entra en otros ámbitos, pero tenemos programas también muy interesantes como el programa de Hogares Verdes, ¿no? En el cual tratamos de implicar a familias completas a lo largo de un itinerario durante un año a través de distintas fórmulas para irles concienciando e ir asentando pues unos cambios, ¿no? En la manera de comportarse y entender su relación con el medio ambiente urbano. Entonces, tratamos de llegar a los distintos ámbitos, no solamente en el ámbito escolar, que es importantísimo y donde ya llevamos una trayectoria amplia, pero dentro de lo que es nuestro programa de educación y sensibilización ambiental, no queremos limitarnos únicamente al ámbito escolar, que es importante, como digo, pero tratamos de llegar en la medida que podemos a los distintos sectores de población. Y ya contestando a otra pregunta, que hoy el CEA funciona como laboratorio. Tenemos dentro del CEA la iniciativa que llamamos el Green Lab, que es eso, precisamente un laboratorio de nuevas políticas, de nuevas iniciativas. Tenéis también una página web disponible, es el CEA Green Lab, esa será fácil de encontrar y de hecho hay cada año, o sea, estamos sacando ahora nuevos proyectos de investigación, pues con centros universitarios de referencia, incluso codirigiendo alguna tesis doctoral, políticas muy novedosas, ¿no? Dentro del medio ambiente urbano. Es algo que vamos a seguir explotando en los próximos años y que es eso, es ir un poco más allá. Sí que se ha hecho siempre utilizar Vitoria como un laboratorio de ideas y esto es ya más formalizarlo a través de unos convenios anuales, ¿no? En varias líneas distintas de investigación. Súper. Sí, que nota toda esa información. O sea, yo creo que nos vamos a meter ahorita todos esos links a empezar a revisar toda la información que se encuentra ahí. Genial, genial. Mil y mil gracias. Otra ronda de aplausos, por favor, para nuestros visitantes Aitor y Juan Carlos que nos llenaron de una cantidad de información súper valiosa. Mil y mil gracias de nuevo. Igual nos vemos en futuras ocasiones. Sí, quedamos a la espera de vuestras ideas y vuestros proyectos para ver cómo cogen forma. Bueno, muchas gracias. Sí. Dale, Muchas gracias y buenos días. Listo. Sí, nosotros todavía nos falta de camino por recorrer. A todos. Gracias, bravo, perfecto. Bravo. Bueno, hasta luego. Chao. Listos. Bueno, súper. Increíble, ¿no? Estos ejemplos que encontramos en todas partes del mundo, ¿no? Vitoria es uno de los casos, además, que ha sido reconocido a nivel mundial por todos sus esfuerzos para la transformación hacia hacer esa ciudad sostenible. Y pues les recomiendo que estén siguiendo muy de cerca casos de éxitos como estos, ¿listo?
nivel mundial hay muchos de estos. Súper chévere. Muy bien, Luisa. Sí, esto, y de hecho, pues, este era como esa primera capsulita para motivarlos, para que arranquemos con muchas ganas este proceso de generaciones de ideas de impacto para nuestra ciudad y que la transformen. Super, Gilbert. Listos. De una, Luisa. Listos. Entonces, vamos a seguir un ratico más, después hacemos una pausita para que descansemos los ojos frente al computador. Y ya después les hablo sobre los retos, hacemos equipos y nos vamos a trabajar. ¿Listos? Entonces, chicos, la idea de estas asignaturas es precisamente que ustedes se vuelvan esos agentes de cambio y que generen todos estos cantidad de iniciativas que transformaron a la ciudad de Vitoria. No nos debe asustar de que estamos en una ciudad mucho más grande, con ciertos niveles de complejidad también diferentes a los que tiene Vitoria, pero para eso existe la creatividad, la innovación y las ganas nuestras de hacer.